Buenos días, mi nombre es Cristian Yesimalar Santana, soy del curso de Ingeniería Industrial, mi ficha es la 52500 y el día de hoy voy a realizar el acta de estadística descriptiva junto a mis compañeros David Santiago Olivera y Juliana Sánchez. Para esto cada uno cogió un ejercicio y lo va a resolver en video. A mí me tocó el ejercicio número uno, el cual es el siguiente. Una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 40 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, 20 niños y 20 niñas, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. Utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación, los puntos obtenidos en los 40 niños fueron los siguientes. Estos fueron los datos obtenidos de los 40 niños. Tomando en cuenta la referencia anterior, empezamos a resolver. Primero, la caracterización de la información. En este caso, la información proviene de un test de aceptación de un nuevo sabor de gaseosa realizado con una muestra de 40 niños de edades entre 5 y 12 años, residentes en el barrio de Las Ferias de Bogotá. Se utilizó una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Listo. El punto número C, bueno, B, número no, el punto B, la tabla de distribución de frecuencias. En este caso es la siguiente, ¿no? Donde el puntaje Y es el dato, la frecuencia I es la frecuencia con se repiten los datos, en este caso pues cuatro, cuatro niños escogieron el puntaje de 2, dos niños escogieron el puntaje de 3, cuatro el de 4, 4 el de 5 y así sucesivamente. La frecuencia relativa es convertir estos datos en porcentajes. En este caso es el 10%, el 5%, el 10% y así. La frecuencia acumulada, pues se van sumando los datos. En este caso sería, pues, primero el 4, más 2 6, más 4 10, más 4 14, y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo, y sumando, pero esta vez los porcentajes. El 10, pues primero, más 5 son 15%, más 10, 25%, y así, 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 con el resto de los datos hasta completar el 100% y la muestra de los 40 niños. Para la parte C, se presentan 5 interpretaciones según la información de datos agrupados. La primera interpretación es: la mayoría de niños puntuaron entre 6 y 7, indicaron una aceptación general positiva del nuevo sabor de la gaseosa. La dispersión en los puntajes con valores que van desde el 2 hasta el 10 sugiere una variedad de opiniones entre los niños, algunos muy satisfechos y otros no tanto. La moda de 7, porque la moda de 7 muestra que este fue el puntaje más común, lo que sugiere una buena recepción del sabor. Los puntajes extremos como el 10 y el 2, aunque menos frecuentes, indican que hubo niños que tuvieron opiniones muy fuertes, tanto positivas como negativas. La mediana, que es de 6, indica que el punto medio de aceptación es moderado, con la mitad de los niños puntuando por debajo o igual a 6 y la otra mitad por encima. Este es la gráfica de frecuencias, la tabla, bueno, sí, graficar las frecuencias. En este caso esta es es que se repite la frecuencia y que se representa en azul, en este caso 4, 2, aquí también son 4, 4, 8, 10, sí, se representan en azul. Y los datos se van de 2 hasta el 10 y se están representando de color naranja. Calcular e interpretar las medidas de posición, que en este caso son media, moda y mediana, ¿no? La media se saca con la suma, aquí se representa la suma de todas las frecuencias dividido entre el número de datos, en este caso 40. 237 dividido 40 da 5.925 aproximadamente. Y la interpretación es la siguiente. El puntaje promedio de aceptación es 5.925, lo que indica una aceptación moderada positiva para el nuevo sabor de la gaseosa. La siguiente que voy a presentar es la mediana, que primero se organizan todos los datos y luego se cuentan, como son 40, se cuentan hasta la mitad las dos posiciones que hay. Entonces se cuentan de acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 20, que en este caso sería el 6, y de acá del 10 hacia atrás, 10, 9, 8, 7, hasta que completen los 20 también. Y esto nos dará que las dos frecuencias de la mediana, 6 y 6, ¿no? En este caso. Los valores de la posición es 20 y 21, son ambos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediana es de 6, lo que significa que la mitad de los niños puntuaron el sabor por debajo o igual a 6 y la otra mitad por encima o igual a 6. Y por último, la moda. Primero se ordenan los datos, en este caso pues ahí son los puntajes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y está la cantidad de veces que se repite el dato: 4, 2, 4, 4, y bueno, se organizan. Aquí se escoge el dato que más frecuencia tiene, que en este caso es el 7 con 10. El que le sigue sería el 6 con 8, pero el primero
es este, que es el 7. Entonces la moda es 7, lo que sugiere que muchos niños dieron una buena calificación al nuevo sabor, siendo este el puntaje más frecuente. Calcular e interpretar las medidas de dispersión. Para primero, sacamos la varianza. ¿Cómo se hace la varianza? Bueno, es la varianza igual a la suma de los datos menos el dato más repetido. O sea, el dato más repetido no sé, no según la media, que en este caso es 5.925. Y eso se divide entre el número de datos menos uno. En este caso vamos a resolver primero la parte de arriba, esta parte que está entre paréntesis, que es xi menos x, y es de la siguiente manera. Se coge el dato, que en este caso pues el dato es 2 menos la media, y eso va elevado a la 2. El resultado es 15.405, y así se va haciendo con cada uno de los números hasta completar pues los 40 datos, ¿no? Entonces 2 2 6 8 7 4 y así. Al final, como ya hemos dicho, es la suma, ¿no? Entonces se suman cada uno de esos valores que se obtuvieron de esto que está entre paréntesis, y se suman, se suman todos esos resultados. Entonces 15 más 15 más el 0.06, tan, y así hasta llegar a los 40 datos. Todo eso cogemos y lo dividimos entre el número de datos restado por uno, ¿no? Bueno, entre uno. Y la varianza quedaría de la siguiente manera. Sería igual a los 40 datos, da igual a 240.25 sobre 40 menos uno, ¿no? En este caso, bueno, 40 menos uno es 39, y así quedaría. 240.25 sobre 39 es igual a 6.159. Y esa sería la varianza. La varianza es de 6.159, sugiere una dispersión considerable en los puntajes de aceptación respecto a la media. Y finalmente tenemos acá la desviación estándar. ¿Cómo se hace la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Eso es igual a la raíz cuadrada de 6.159, que era el resultado de la varianza, y eso nos da un resultado de 2.48. La desviación estándar de 2.48 indica que en promedio los puntajes varían en más o menos 2.48 puntos alrededor de la media, reflejando la dispersión de las calificaciones de aceptación del nuevo sabor. Y este sería el resultado. Finalmente, pues eh, voy a pasar al siguiente ejercicio con mi compañero, y muchas gracias por la atención. Bueno, a continuación yo les vengo a presentar el problema 2 a solucionar, profe. El cual nos dice: a un curso de bachillerato de último año se le preguntó por la carrera por la cual se sentía una mayor inclinación al continuar los estudios universitarios. Estas fueron sus respuestas. Este fue el problema que me correspondió a mí. Para darle solución a este, les iré mostrando. Correcto. Primero, nos pedía que hiciéramos un recuento. Entonces yo cogí ese recuento de la A, que es administración, C de contaduría, D de derecho, E de economía, I de ingeniería, M de medicina y la O de ontología. Correcto. Ahora procederé a mostrar cómo solucioné el paso número B, que sería el segundo. Para hacer la distribución de la frecuencia, entonces hice el conteo, el cual podemos ver acá que están por A, C. Hice el conteo, el cual nos dio que administración tiene 13 personas, ontología 12, medicina 11, 9 contaduría, ingeniería 6, derecho 5, economía 4. Que esto lo hice con la fórmula de contar sí y contar en Excel para saber la frecuencia absoluta. En el punto número C, que sería el tercero, dice presentar 5 interpretaciones según la información de datos agrupados. Entonces yo opté por este. Primero, la distribución muestra una leve inclinación hacia las carreras de ciencias de la salud. Segundo, hay un interés de alto en administración, ontología y medicina, con más del 50% de las respuestas concentradas en estos tres. Tercero, la carrera menos elegida es economía. Cuarto, la carrera más elegida es administración. Quinto, la mayoría de los estudiantes eligió carreras relacionadas con la salud o negocios. Correcto, ahora avanzaré para mostrar el siguiente punto, que es el de la gráfica solicitada. Correcto, como podemos ver, esta gráfica la que evidenciamos es que la carrera más popular de administración es administración. La carrera menos popular es economía. Las carreras ontología y medicina también son populares. Hay una diferencia significativa entre las carreras más populares, que serían la A y la O, y las menores elegidas de la E y la D. La mayoría de los estudiantes eligió carreras relacionadas con la salud o negocios, como lo podemos evidenciar antes, lo cual podemos ver que la administración es el que lleva el promedio de total de carreras elegidas. Contaduría
y por secuencias y demás carreras. Correcto, ahora procederé al punto número E. Nos dice calcular el promedio utilizando la fórmula. Para sacar esto, entonces, la media de la posición se hace la respectiva suma de las frecuencias, la cual en Excel se cogió y se sumó y se sacó el promedio. A este se le sacó, o sea, se cogió el total de carreras y el número de frecuencia, lo cual esto por la suma de la frecuencia lo dividimos por el total de carreras, que serían 7. De esto vemos que salió este 60, pero esto fue la suma. Y este 8,57, entonces lo mismo. Eh, Cogimos este 60, ahora sí lo dividimos por 7 y este nos da 8,57. La mediana ordenamos cada frecuencia en la tabla. Entonces miramos que economía es 4, derecho 5, ingeniería 6, contaduría 9, medicina 11, odontología 12, administración 13. En este caso observamos que el número de la posición central es 9, ya que la encontramos en la posición central, que sería la mitad. En la moda observamos que el valor mayor de frecuencia es el 13, ya que es de mayor porcentaje. Para sacar la varianza, qué pena, encontramos que en este caso observamos que el número de la posición central es 9. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos la frecuencia por la carrera, lo cual para sacar la varianza en la fórmula de Excel sería variance.p, que colocamos frecuencia y carrera y este nos botará el total, como podemos observar acá. Podemos calcular la desviación con la siguiente fórmula. Correcto, entonces es el mismo procedimiento. Colocamos igual desvianza, desviación, desvianza, que sería la misma desviación que observamos acá. Cogemos la frecuencia de la carrera, la cual nos dará el total de la desviación, que sería 3,50. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Vamos a resolver el punto C de la actividad complementaria acá. Entonces, el punto C nos da la siguiente información. Dice, los siguientes datos son los números de los clientes a los que se les sirvió almuerzo en 120 días y allí nos refleja la tabla de datos. Entonces, tenemos un total de 120 datos. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es una tabla de frecuencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la tabla de frecuencia. Acá distribuimos todos los datos que tenemos sin repetirlos. Entonces, acá lo hicimos en orden, entonces tenemos los datos 41, 42, 43, sin repetirlos. Si tenemos 2 veces 43 acá en la tabla de frecuencia, lo anotamos solo una vez en nuestra primera fila. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es FSP, entonces vamos. 41 lo encontramos una vez nomás. El dato 41, el dato 42 lo encontramos una vez. Aquí distribuimos la cantidad de veces que encontramos ese dato. Entonces, como podemos ver acá, 43 lo encontramos 2 veces, 48 2 veces, 51 3 veces y así sucesivamente. Esto nos da una suma de 120. Eso quiere decir que distribuimos nuestros datos de forma correcta porque el enunciado nos dice que tenemos 120 y acá también tenemos 120. Eso quiere decir que sumamos bien. Ahora, en esta columna de acá, en esta fila, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la suma de los datos. Entonces, aquí tenemos 1, vamos a pasar ese 1 tal cual como está. Entonces, 1 más 1, 2, 1 más 1 más 2, 4 y así sucesivamente. Acá lo hicimos con una fórmula fácil de sumar celda más celda. Entonces, aquí lo tenemos. En la última celda nos da 120. Entonces, quiere decir que también nos quedó bien. Ahora, sigue en la columna de fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es los datos de acá los vamos a poner sobre 120, que pues es la cantidad total de datos que tenemos. Entonces, 1 sobre 120, 1 sobre 120, 2 sobre 120, 5 sobre 120 y así sucesivamente. Ahora, vamos a pasar esto a decimal. ¿Cómo lo hacemos? Nuestra fila de acá la dividimos por 120. Entonces, acá tenemos nuestra fórmula, B2 por 120 y así sucesivamente. Lo mismo con nuestro porcentual. ¿Cómo lo hacemos? El decimal por 100 dividido en 120. Y así nos da nuestro decimal. Acá nos da 100%, quiere decir que nos quedó bien. E igual acá, que nos da 1, la suma de nuestros decimales. Tenemos los grados. ¿Cómo hicimos los grados? Pues en la fila de decimal la multiplicamos por 360 grados, que pues es el total de grados que tenemos, ¿no? Entonces acá hacemos lo mismo con todas las casillas y estos los datos tienen que dar una suma de 360 y aquí está la suma, quiere decir pues que nos quedó bien. Ahora, ¿qué nos pide el punto? Nos pide una caracterización de la información. Entonces, dentro de esta caracterización de la información encontramos lo que es la media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar. ¿Qué es nuestra media? Nuestra media es, en pocas palabras, el promedio. ¿Qué es? ¿Cómo hicimos esto? Pues sumamos todos los datos que tenemos acá. Entonces, acá lo podemos ver, sumamos todos los datos y los dividimos en la cantidad total de datos que hay.
Entonces, acá sumamos todo y esto nos dio 58. Esa es nuestra media. La mediana que es, pues es el valor que divide la secuencia. Nuestra mediana es 59. Al igual que nuestra moda, el valor que más se repite. Como podemos ver acá, 59 es el valor que más se repite. Ponemos 59 porque es el primer valor que más se repite. Entonces, acá dejamos el 59, que es el valor. Nuestro rango es de 37, nuestra varianza de 47.6 y nuestra desviación estándar de 6.9. ¿Qué más nos pide? ¿Qué más nos pide nuestro punto? Es una tabla de distribución de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia la hice de la siguiente forma. Entonces, distribuimos 5 datos. Entonces, en nuestro intervalo está del 41 al 45. Entonces, acá lo podemos ver. Puntos 3, 4. Entonces, ¿qué frecuencia hay dentro de esos valores? Desde el 41 al 45 tenemos una frecuencia de 5. 1, 2, 4 y 5. Ahí está. Lo mismo nuestro intervalo de 46 a 51. Y así de forma ordenada. Entonces tenemos de 46 a 51, de 51 a 56, de 56 a 61, de 61 a 66, de 66 a 71, que nuestra frecuencia es de 9. De 61 a 66 nuestra frecuencia es de 34. Vamos a mirar si es así. Entonces, 61 a 76. Entonces tenemos 8 más 7, 15, más 8, 23, más 7, 30, más 4, 34, que es lo que tenemos acá. Ahora también nos pide el punto que hagamos una gráfica de acuerdo a nuestra tabla de frecuencia. Entonces la vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí la tenemos. Yo hice una gráfica, así como la ven, diagrama de barras, y es la siguiente. Entonces, por acá en el eje X tenemos el intervalo y en el eje Y tenemos la frecuencia. Entonces, en cuanto a intervalo del 41 al 50, como vemos acá, se repite 5 veces y acá también se repite 5 veces. Quiere decir que nos quedó bien nuestra tabla de frecuencia. Nuestro gráfico está de acuerdo a la tabla de frecuencia. Ahora, del 46 al 51 se repite 10 veces, del 51 al 56 se repite 22 veces más o menos, así es. Y del 56 al 61, 35 veces, del 61 al 66, 34 veces. Y así hicimos nuestra gráfica. Para tener un poco más claridad, pues, de nuestra tabla de distribución de frecuencia, para ver en nuestra gráfica cómo ha subido y cómo, pues, ha bajado el intervalo de los datos agrupados. Ahora, nos pide, ¿qué más nos pide en nuestro punto? Calcular las medidas de posición. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La media, pues como ya les había dicho, es el promedio. Entonces, la media, pues es el promedio de los clientes que han sido atendidos por día. Entonces, quiere decir que 58 ha sido la cantidad de clientes que se ha atendido por día, en promedio. Ahora, la mediana indica que es la mitad de los días. Se atendieron 59 o menos clientes. También tenemos que la moda, pues como decíamos, es el 59, es el número pues más frecuente de los clientes atendidos, o sea, el dato de los clientes que más se ha atendido durante los 120 días. Tenemos también los porcentiles. Aquí hacemos como, o sea, argumentamos, hacemos hipótesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 25% de los clientes atendieron el 54 o menos. El 25% de los días se atendieron 54 o menos clientes. 59 coincide con la mediana y así mismo con la moda. Y pues también tenemos que el 75% de los días se atendieron 63 o menos clientes.